Un saludo a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues como os prometí, de nuevo con vosotros en un nuevo vídeo. Pero para mí hoy ha sido un día un tanto especial. Hoy he colaborado nuevamente con mi gran amigo Iván, canal Espai Azulgrana. No olvidéis suscribiros al canal, es muy buen canal. Suelo hacer colaboraciones, los que me conocéis me veis allá, me veis también en otros canales, pero sobre todo me veis con Iván. Y hoy ha sido un día, como digo, un tanto especial, puesto que hoy hemos entrevistado a un gran personaje, a una persona para mí importante. Tal vez mediáticamente no sea tan conocido, pero es un sabio, hay que decir que es un sabio. Es un estudioso, un erudito de la historia del Fútbol Club Barcelona y de hecho ha escrito varios libros relacionados con ella. Aquí yo solamente os voy a mencionar dos: Barça y Cataluña, el origen de la simbiosi, que comprende el periodo de los años 1899-1936, una segunda parte que es Barça y Cataluña, temas de Foscor, temps de Foscor, el tiempo de tinieblas, más o menos viene a significar, que comprende los años 1936 a 1961, y parece ser que hay un tercer libro en camino o en germen, que sería la finalización de esta trilogía, que no sé bien hasta qué año llega, pero no llega hasta nuestros días. Llega prácticamente hasta que el Barcelona es el Barcelona actual. Pero no llega hasta nuestros días, se queda a medio camino. O sea, llega hasta ahí, porque lo demás ya es todo muy conocido del Fútbol Club Barcelona, según nos ha explicado el autor. ¿De quién estoy hablando? Pues tengo el gusto de nombrar a Salva Torres, como digo, un gran erudito del Fútbol Club Barcelona. Un estudioso de su historia, que no es historiador, es matemático, que está la curiosidad, pero siente gran amor por los colores del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, no he puesto todo el trabajo de Iván. Os dejaré más abajo en la descripción del vídeo, os dejaré el link que os llevará a este trabajo que ha hecho Iván en su canal y lo podréis ver íntegro. Aquí solamente me he remitido a mi colaboración, a las 4 o 5 preguntas que he efectuado, pero tengo que decir que también ha estado con nosotros Antonio Beltrán, miembro destacado de la Peña de Sarral y miembro de su consejo de dirección, de su consejo de administración. Un gran barcelonista que sin él no hubiera sido posible realizar tampoco esta entrevista, ya que él ha sido el que ha conseguido que Salva Torres venga al canal de Iván. Basta de preámbulos, basta de charla, basta de rollos. Aquí os dejo con mi colaboración y nos veremos en la despedida posteriormente. Espero que os guste. Sí, a ver, yo es que a mí me gusta mucho la cuestión de historia. Yo, de hecho, dentro de la carrera, una de las asignaturas de la especialidad era historia. Indudablemente no era la historia deportiva ni la historia del Barcelona, era la otra historia, vamos a decir. Pero para que la gente vaya sabiendo un poco la cuestión, Salva Torres, como historiador, vamos a decir, del Barcelona, entre otras cosas, ¿cómo se mete en este asunto? ¿Cómo decide estudiar al Barcelona y luego plasmarlo en papel? Bueno, has dicho ya un anticipo a esta pregunta, pero aún a sabiendas de que tal vez podría haber ciertas dificultades históricamente hablando siempre. No hablo de política ni nada, hablo históricamente hablando. Sí, bueno, de hecho la política y el deporte y la historia van todo forma parte. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es comprenderlo y no demonizar nada. Es decir, si uno es así, si el otro es allá y ya está. Vamos a ver, todo nace, en principio, mi interés por la historia del Barça. En principio yo te digo que no soy historiador, yo soy matemático. Entonces, mi interés nace por
digamos, por algunos escritos del Jaume Sobrequés, que este sí que es un historiador y de mucho renombre. A partir de aquí, con los años, me vienen a la mano unos libros de Frederic Porta y Manel Tomàs, muy interesantes y grandes, un volumen, tienen 3 tomos, que se llama Barça Inèdit, Barça Insòlit y Barça Desconegut, los 3 volúmenes. Y trataba las cosas de una forma muy sencilla, con anécdotas muy cortas, todas ellas históricas, y me llamó la atención. Entonces pensé, esto lo ha de conocer la gente. Y llamé a Frederic Porta y tracé una hoja de ruta de lo que tenía que ser una conferencia hablando de ello. Claro, al principio, cuando empezamos a hacer la conferencia, evidentemente el gran maestro era Frederic Porta. Pero cuando nos pusimos a escribir los libros, a partir de ahí me empecé a investigar también. Digo, mira, pues yo también voy a investigar. Fui a algunos archivos de Barcelona, fui a los archivos del Barça, etcétera, etcétera, y la verdad que iba descubriendo cosas, iba llamando al Frederic. También es verdad que nos ayudaron mucho el Toni Closa, que para mí es el mejor estadístico de la historia del Barça, en toda su historia, no ha habido ninguno como él, tiene una base de datos increíble. También ya había el David Salinas del diario Sport, el Carles Santacana, el Jordi Finestres, que hoy en día está de asesor de la presidencia del Barça, y otros muchos que ahora mismo pues no me acuerdo. Pero esto fue, cuando tú empiezas a encontrar una cosa, te coge como allá que dices, quiero más, voy a ahora investigar esto, voy a investigar lo otro. Y así, pues fuimos descubriendo cosas. Y una de las cosas que descubrimos, por ejemplo, fue el 5º presidente del Barça, que estamos casi seguros, bueno, todos hemos llegado a la conclusión que el señor que figura en la lista de presidentes del Barça, allá en el Camp Nou, tal Josep Soler, no ha existido nunca, y que en realidad se abre la posibilidad de que fueran otros. Y bueno, y así pues ahí fuimos avanzando. Y a partir de ahí algunas cosas las hemos encontrado y hemos descubierto, otras cosas pues nos ha costado un poco más o aún está por descubrir. Por ejemplo, te voy a decir una. El primer gran conflicto que hubo entre el Barça y el Madrid fue en abril de 1916 en un partido del Campeonato de España, entonces ahora Copa del Rey, semifinales en Madrid. El capitán era Santiago Massana, el capitán del Barça. Hubo un partido de ida, un partido de vuelta, cada equipo ganó en un sitio, no valían los goles por 2, los goles dobles fuera de casa, y se jugó un tercer partido que lo arbitró un árbitro que se llamaba Berraondo, que era socio del Madrid. Así acabó la cosa. Empataron aquel partido 6-6. Y claro, no había penaltis, se jugó una prórroga y se jugó un cuarto partido. Y como ya les iba bien, volvió a pitar el tal Berraondo. Tal fue la cosa que el partido acabó con 2-2 y el escándalo monumental se dio en la prórroga y Santiago Massana cogió al equipo y lo retiró. Dice, nos vamos para acá. El tal Santiago Massana fue un hombre muy perseguido, era muy activista, sindicalista, y fue muy perseguido por las autoridades del momento. Tú sabes perfectamente, Raúl, que en aquel tiempo estaba el pistolerismo, en aquellos años entre los 15 y el 24, 25, y todo este tiempo. Y le llegaron a tirar 14 tiros y él mismo dijo, y no me pegó ninguno. Dice, cuando vi esto, se fue al Amazonas y compró una isla. Y en aquella isla, cultivó con los indígenas, les enseñó a cultivar aquellas tierras. Y los indígenas nunca les cobró nada de impuestos, ni mucho menos. Y a partir de ahí, él tuvo unas palabras que dijo, por fin he visto
realidad, un sistema comunista sin las estridencias del anarquismo. Al final, no sabemos, Santiago Massana, ni cuándo murió, ni dónde murió, ni cómo murió. Todos los historiadores buscamos aquel capitán del Barça que medía 1,95, que por la época era enorme, y no sabemos nada de él. Así como el hermano sí, o sea, era el Busquets de la época. Y bueno, es una de tantas cosas que vamos buscando, y claro, el día que encuentras algo así, que lo buscas, ahora estoy contactando con peñas de Brasil para que me ayuden a buscar documentos, dónde fue aquellas tierras que compró Santiago Massana, y cuando lo encuentras pues sientes una satisfacción enorme, como tú comprenderás, Raúl, perfectamente. Sí, a ver, yo sigo con lo mío, yo soy la historia y lo mío es la historia, y yo sigo con lo mío. Sí, a ver, creo, por lo que he chequeado por ahí, que ya lo cuentas en tus libros, en alguna parte, sobre todo en estos dos primeros libros que han mencionado, que van desde, si no me equivoco, desde el periodo de 1936 hasta la temporada 60-61. Creo que no me equivoco mucho, ¿no? Estos dos primeros libros. No, perdona, sí. Raúl. La primera parte va desde la fundación hasta 1936. Ajá. Y la segunda del libro del 36 al 61, pero 61. La conferencia no podíamos hacerla tan larga porque duraba 2 horas. Entonces decidimos cortarla en el Barça de les 5 Copes, que es en 1952. Ajá. Bueno, yo casi en la última fase, la de la temporada 60-61, casi la vivo porque yo soy del 59, o sea que a mí ya me coge una parte por lo menos de tu libro pequeñita. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. En estos momentos que hablas de preguerra civil, de guerra civil, hablando del Barcelona, ¿cómo crees que vive este periodo el Barcelona? Porque creo que inclusive durante este periodo jugó una liga que era no sé si era del Pasillo del Mediterráneo o la Liga del Mediterráneo, que sí, curiosamente la ganó. Sí. Permíteme un minuto que abra una luz, porque esto sembla... Sí, hay una luz, ya he hecho de noche y no he podido abrir ninguna luz. 2 segundos. No te preocupes, Salva. Por cierto, claro, nos deben la liga del... Esta liga es. Esa, vale. Familia, vamos a ver si reventamos ese botón de like, entre que viene Salva. Vamos a ver. Bien. Cuando empezó la guerra civil, evidentemente en el bando, el oeste de España, digamos así, allá no hubo ninguna... Allí estaba todo el lío, digamos. Y aquí se hizo una liga entre los equipos valencianos y catalanes, que se llamó la Liga del Mediterráneo. El Barça, ya tal como he dicho antes, el Josep Sunyol había construido un equipo enorme en la temporada 35-36 de jóvenes catalanes, algún fichaje de fuera, y que todo auguraba de que se repetiría una segunda edad de oro. ¿Qué pasó? Que la guerra lo truncó todo. Y aquella liga el Barça la ganó con pocas, nada, prácticamente barrió aquella liga. En el año 1937, después de jugarse, el Barça decidió marchar a hacer una gira por México y Estados Unidos. Porque, en principio, para alejar a los jugadores de la guerra que había dentro de Barcelona mismo, dentro de la guerra había otra guerra en Barcelona y la situación era bastante caótica. Entonces pasó que se fueron a México y Estados Unidos pensando que cuando regresaran todo habría acabado, y no fue así. Aquella liga dio paso a la Copa de la República, que vendría a ser Copa del Rey hoy en día, y la jugaron los 4 primeros equipos, los 4 primeros clasificados de aquella liga. ¿Qué pasa? Que el Barcelona era el campeón y no participó, y participó el 5º, que era el Levante. Jugaron unas semifinales, una final, y al final el Levante alzó el título y lo ganó. El título de liga
y el título de Copa no se reconocieron después por las nuevas autoridades en España. Y fue, creo, si no me equivoco, en el año 2008, cuando el Parlamento español reconoció la Copa ganada por el Levante. Y el Levante tiene hoy en día una Copa más, que no sé si finalmente lo ha reconocido la Federación Española de Fútbol o no, esto lo desconozco. Pero sí que de ninguna manera se ha aceptado la liga que ganó el Barça y ahora tendríamos efectivamente una liga más. Ahora, aquella gira fue impresionante. El Frederic Porta se emociona muchísimo cuando habla de ello porque ha escrito mucho sobre esa gira. Una gira donde el Barça era recibido en México como embajadores de la República y donde eran recibidos con todos los honores. Fijaros hasta dónde llegó la cuestión que el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en una recepción que hizo al primer equipo del Barça, una de las máximas figuras del Barça, que era el extremo derecho Martí Ventolrà, por muchos historiadores considerado el mejor extremo derecho de la historia, se enamoró de la sobrina del presidente Cárdenas y se quedó allá a vivir. Ya no continuó en la gira, ya no fue a Estados Unidos, y ya prácticamente a Barcelona volvió solamente por el entierro de su padre, nunca más volvió. Y tiene un récord que mientras Martí Ventolrà defendía los colores de España en 1934, en el Mundial de Italia, su hijo defendía los colores de México en 1970 en el Mundial de México. No sé si hay más casos de padre e hijo jugando un Mundial en diferentes épocas. Sí, a ver, yo es que soy muy cabezón. A mí mi madre era de San Sebastián y entonces yo sigo con mi tema, que es la historia del Barcelona. A ver, vamos a partir del principio sobre la base que en la historia normal, bueno, ya sabemos que el vencedor es el que cuenta la historia. Claro. Luego hay que averiguar cuál es la historia real. Pero en toda la historia, a pesar de que la cuente el bando vencedor y no la cuente el bando vencido, bueno, pues en la historia del Barça también me imagino que ocurrirá como en la historia normal, que hay mitos, leyendas. Bueno, pues ¿tú puedes desmentirnos alguno de estos mitos o leyendas que se le atribuyen al Fútbol Club Barcelona? Bastantes. Sí, vamos a ver, ahora se me ocurren dos. Uno es esta famosa frase que dicen que Kubala hizo pequeño el campo del Escorts y gracias a él se hizo el Camp Nou. Esto no es cierto. Kubala fue un grandísimo jugador. Kubala fue la guinda del pastel de un equipo que ya se había formado con el presidente Agustí Montal y Galobart y que destacaba por encima de todo un grandísimo jugador que era César Rodríguez, el leonés, el pelucas que llamaban. Y esto propició que el campo del Escorts estaba, como decimos en catalán, a petar cada partido. Hasta incluso hay una anécdota de un señor que para entrar dentro del campo no quedaban entradas, nada. La gente iba por al lado del campo del Escorts como si estuviera en la Meca, oyendo en el transistor el partido y por la otra oreja oían los gritos del público y gritaban gol allí también. Y hubo un señor que iba al campo y se ponía una barra de hielo en el hombro. Y al portero le decía, mira, vengo a dejar la barra aquí al bar. Y dice, sí, pase. Y cuando no le veían, dejaba la barra allí al lado, le había costado nada, y entraba y veía el partido, ¿no? Esto cuando lo expliqué en la conferencia del Escorts, había un señor entre el público que dijo, el señor de la barra de hielo era mi padre. Me quedé a cuadros, ¿no? Pero con esto te vengo a decir que fue un fenómeno tan grande lo que hubo entre los años 47 y 50 que el Agustí Montal tuvo que hacer un referéndum o bien para ampliar les Corts, que no se podía ampliar ya por ninguna parte, o bien para comprar unos terrenos que en el futuro sería el Camp Nou. Se ganó el referéndum los nuevos terrenos y el nuevo estadio. No se construyó no se empezó a construir hasta el 1954, pero con esos terrenos
fueron adquiridos antes del fichaje de Kubala. Por eso es uno de los mitos que, y no por eso quiero desmerecer al astro húngaro Kubala, ni pensarlo, fue un fenómeno. Y otro de los mitos fue la típica frase del Més que un club de Narcís de Carreras. Narcís de Carreras encuñó la frase Més que un club. No es cierto, la dijo, es verdad, la dijo, pero la frase se había encuñado ya en el boletín del Barça de 1933 entre abril y junio. Y ya decía allí el Barça es més que un club y explicaba el auténtico significado de por qué es més que un club. No por tener varias secciones, no por ser un club solidario, ni por todas esas cuestiones. El Barça es un club fantástico, admirable y todos los calificativos que puedes decirle, pero el més que un club solo es por una cuestión, y esa está la realidad, que es la relación entre el Barça y Cataluña y la relación entre el Barça y el catalanismo de inicios del siglo XX. Antonio, qué grande es el loro, ¿eh? Sí. Hoy se está, yo me parece que sabe que está en directo. Sí, a ver, esta pregunta ya es más general. Como conocedor del Barcelona y de su historia, ¿cuál crees, dentro de lo que conoces tú de la historia que más has mirado del Barcelona, inclusive la reciente, cuál es el periodo más determinante, más decisivo para lo que es el Barcelona o la entidad del Fútbol Club Barcelona? Te diré un día, no un periodo, un día. 2 de diciembre de 1908. ¿Sabes qué pasó aquel día? El Fútbol Club Barcelona iba a disolverse. Se hizo una reunión de junta. El Barça se quedó con 38 socios. Y hubo el presidente, digamos, dimitió, dejó una junta gestora, y la junta gestora convocó una asamblea donde el único punto del orden del día era la disolución del Fútbol Club Barcelona. Y aquel día apareció Gamper por allí. Gamper se había separado del Barça con el conflicto que hubo en 1905 a partir de ese conflicto entre católicos y protestantes. Fue la primera gran división dentro del barcelonismo. Y Amanda ya había dejado el fútbol, se fue a hacer con sus negocios, y además se casó con la católica Emma Pilut en la ciudad alemana de Aquisgrán. Y volvió y ese día propuso a los 22 que habían en aquella asamblea decirlos: a ver, si queréis yo cogeré la presidencia del Barça, pero a partir de ahí todos a seguirme. Y efectivamente, toda la idea que tenía, está animado, ya lo sé, toda la idea que tenía se vio fructificada, porque con pocos años el Barça ya superaba los 1000 socios y además formó un gran equipo y fue 5 veces presidente, y a partir de ahí él fue el inventor del Barça. Fue la primera vez que fue presidente, fue precisamente el 2 de diciembre de 1908. Y para mí ese día es el importante como club, como institución, porque si no hubiéramos desaparecido y ya no estaríamos aquí hablando. Ahora, me dices otras épocas. Hombre, a ver, la posguerra fue brutal. El Barça se quedó, después de la guerra civil, en 3.500 socios. Y en 1949 tenía 30.000. Estamos hablando de una posguerra de unos años 40, donde la gente no tenía para comer en casa, pero iban y se hacían socios del Barça y renovaban su carnet del socio y no tenían nada. Aquella gente es la que a mí me impresiona. A mí no me impresiona ni los Joaos, ni me impresiona Lewandowski, ni me impresiona ni Messi. Me impresiona aquella gente que supo trasladar un equipo prácticamente en las cenizas a tener un grandísimo equipo en 1952 con el Barça de les 5 copes. Y bueno, son 2 momentos decisivos. Lo demás han seguido pequeñas crisis, como pasa cualquier club, hay un bajón, después te remontas,
y o por una buena gestión de una directiva que entra, o bien por algún fichaje que te da cierta categoría, en fin. Pero en principio, para mí, 1908 y la posguerra, evidentemente. Sí, yo tenía una última pregunta que más o menos, Alba, ya la has contestado antes. Era en referencia a esa liga que ganó el Barcelona, la Liga del Mediterráneo. Pero vamos a cambiar un poco la pregunta, a nivel particular tuyo. ¿Qué opinión te daría que si concedieran, que parece ser que tiene todos los visos de realidad y hasta cierto punto lo han hecho, esa copa del equivalente a la Copa del Rey actualmente al Levante, y sin embargo que esa liga no se la reconocieran al Barcelona? Porque parece que al Barcelona no se la reconoce. No se la han reconocido ni el Congreso de los Diputados, ni la Federación Española de Fútbol, ni nadie. Pues yo te lo digo que no lo comprendo. Porque, vamos, estamos hoy en día que ya se podrían hacer las cosas. Esto en tiempos del franquismo lo puedo llegar a comprender, pero hoy en día, y más que se reconozca al Levante y no se le reconozca al Barça, pues no sé. Esto lo podía contestar los políticos que se negaron en su día, ¿no? Pero yo no sabría decírtelo, pero sí que me parece insólito, esto sí. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Como os he contado, para mí ha sido un placer poder formular estas preguntas que aquí os he expuesto. Es una pena en este vídeo no haber podido poner las intervenciones de Iván y las intervenciones de Antonio, pero como os he dicho, más abajo en la caja de comentarios, donde explico un poco el vídeo, os dejaré el link del canal de Iván para que vayáis directamente al vídeo. Merece la pena verlo en su totalidad, os lo aseguro. Es historia viva del Barcelona y nos ha contado muchas cosas que totalmente desconocíamos. También debo agradecer a Antonio, también os lo he dicho antes, que sin él no hubiera sido posible que este invitado hubiera venido al canal. Y como os digo, esto es todo. Espero que os haya gustado, que lo valoréis y dejádmelo abajo en la caja de comentarios con vuestros comentarios. Suscribiros al canal y si os gusta o si os ha gustado el trabajo, que creo que os va a gustar, premiádmelo y dadme vuestro like. Es muy importante y necesito los likes, necesito las suscripciones que son gratuitas y necesito los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, no sin antes recordaros, próximo sábado, creo que es a las 6:30 de la tarde, Girona-Barcelona. Partido terriblemente importante para las aspiraciones azulgranas. Nos vemos, os espero. Portaros bien, y recordad que al Barcelona se le respeta. Visca Barça.